Hola, estimados alumnos. En esta cápsula, que corresponde a la número 2 de la semana 2 del módulo 3, el objetivo es relacionar los efectos de las actividades humanas sobre la erosión de los suelos, identificando las medidas de mitigación y prevención de los suelos, en la cual ustedes van a manifestar conductas de cuidado y protección del ambiente. ¿Cómo mitigar la erosión? En Chile, un 49% del territorio se encuentra con algún grado de erosión. ¿Cómo se podría detener esta situación? Para revertir los efectos de la erosión o no aumentar esta problemática, se deben implementar medidas de mitigación que recuperen los suelos degradados, los suelos que están desgastados por la erosión. Es bueno recordar el significado de erosión. En la clase anterior, en la cápsula anterior, vimos el significado de erosión, que es el desgaste de los suelos. Vimos que hay erosiones naturales, ¿ya? La erosión provocada por los agentes naturales, que es el agua y el viento. Recuerden que el viento levanta las partículas del suelo y las va a transportar hacia otros lugares. El agua de ríos, corrientes subterráneas y la lluvia va a desgastar y van a arrastrar materiales superficiales del suelo. Las causas de la erosión, es importante que podamos saber las diferencias entre la erosión por causas naturales y la erosión que son provocadas por la actividad del ser humano. ¿Ya? Los conceptos que están relacionados con la erosión natural y la erosión antropogénica. Recuerden que la erosión antropogénica son aquellas que se derivan directamente de la actividad humana. Por ejemplo, si menciono de las actividades humanas, puede ser la silvicultura, que se conoce como que está relacionado con el cultivo y la explotación de bosques o montes. También puede ser como actividades humanas la construcción de obras públicas, los desvíos de los cauces, las represas, los vertidos de líquidos industriales, el uso de maquinarias pesadas, entre otras cosas más, van a dañar el suelo. Es importante que se pueda reflexionar en relación a las consecuencias de la erosión del suelo. Como, ¿qué consecuencia provoca esto? La desertificación, la desertización, la pérdida de la fertilidad. Y es importante que siempre se investiguen sobre cuáles son las medidas que va a facilitar la mitigación y la prevención. Es importante que sepan sobre las consecuencias de la erosión y su impacto en la naturaleza. Con respecto a las consecuencias de la erosión del suelo puede ocasionar la disminución de la flora y la fauna. Recuerden que la flora y fauna son esenciales en los ciclos de materia y energía de los ecosistemas. Ahora, cuando hay un desgaste en el suelo, también hay un desequilibrio grave en el ecosistema por la proliferación de especies oportunistas, la pérdida progresiva de la fertilidad, lo que en la mayoría de los casos van a decir que los agricultores incrementen la cantidad de fertilizantes y eso llega a inutilizar el suelo para el cultivo. La reducción de la cobertura vegetal con la desaparición de algunas especies. La reducción de la humedad ambiental aportada por la vegetación. Como disminuye la vegetación, va a disminuir la humedad ambiental que nos da la vegetación, entre otros daños más. ¿Qué medidas mitigan la erosión? Por ejemplo, las medidas que mitigan la erosión es reforestar en suelos descubiertos, restableciendo la cubierta vegetal que los protege. Otra medida de mitigación es evitar
el sobrepastoreo y la sobreexplotación en suelos con algún grado de erosión. Otra medida es utilizar fertilizantes naturales para mejorar la calidad de los suelos. Ahora tenemos medidas de prevención y cuidado de los suelos. Por ejemplo, las medidas, ¿qué se debe evitar y qué se puede hacer? Por ejemplo, para evitar, las quemas pues matan a la mayoría de los seres que dan vida al suelo. Y además, las quemas contaminan el aire. Cuando la materia orgánica se quema, sus componentes se transforman en humo y en gases tóxicos que afectan la vida. ¿Y qué se puede hacer para evitar eso? Cortar la vegetación por franjas y dejar que naturalmente sea aprovechada por los organismos del suelo. El suelo siempre debe quedar cubierto por una capa de materia vegetal, lo cual además controla el crecimiento de hierbas no deseadas. Ahora, otra medida que se debe evitar es el pisoteo del ganado, pues producen la compactación del suelo y eso va a hacer que se endurezca y impida la aireación. ¿Y qué se puede hacer para evitar eso? Evitar que el ganado pase demasiado tiempo sobre la misma superficie. Otra medida que se debe evitar es el arado total, o sea, que voltea el suelo dejando las raíces de las plantas expuestas al sol. Eso acaba con la vida de bacterias y organismos que les permiten cumplir su función. ¿Y qué se puede hacer para evitar eso? Por ejemplo, usar una alternativa es airear la tierra. Se debe arar en líneas, sin voltear el suelo, usando un arado de cincel, que no levante, o sea, solamente que lo levante suavemente, lo que va a permitir que entre el aire, la humedad y las raíces de las plantas. Erosión del suelo. En la siguiente actividad vas a observar y preguntar. Acá tenemos, por ejemplo, Gabriel observó que los suelos del sur tienen más vegetación que los suelos del norte. Entonces decidió investigar cómo afectaba el agua a los suelos con y sin vegetación. Acá el propósito de esta actividad experimental es que se compruebe que la cubierta vegetal del suelo protege de la erosión causada por el agua. Acá se les va a invitar a ustedes a relacionar el título del taller de habilidades con los antecedentes de la investigación. Van a tener que identificar las variables en estudio y van a tener que formular preguntas de investigación. ¿Ya? Van a acompañar este proceso haciendo preguntas. Por ejemplo, yo los puedo ayudar. ¿Cómo es el clima en la zona norte y en la zona sur de nuestro país? En la zona norte es un clima más cálido y desértico. En cambio, en la zona sur es más frío y lluvioso. ¿Y cuál es el agente erosivo descrito en la investigación? Por ejemplo, el agente erosivo es el agua. ¿Y cuál es la función de la cubierta vegetal sobre el suelo? Acá la función de la cubierta vegetal sobre el suelo sería la capa protectora del suelo frente a los agentes erosivos.